El Kybalión. Introducción. Mucho placer nos causa poder presentar este trabajo, basado en las antiquísimas enseñanzas herméticas, a la atención de los estudiosos e investigadores de las doctrinas secretas. Se ha escrito tan poco sobre este asunto, a pesar de las innumerables referencias que se han hecho de estas enseñanzas en muchos de los textos sobre ocultismo, que los investigadores de las verdades arcanas habrán, sin duda, presentido la aparición de este libro. Su propósito no es la enunciación de una filosofía o doctrina especial, sino más bien proporcionarle al estudioso una exégesis de la verdad, que le sirva para conciliar los muchos tópicos de los conocimientos ocultos que puedes ya haber adquirido, pero que aparentemente son contradictorios y paradójicos, lo que a menudo desanima y disgusta al principiante. Nuestro intento no consiste en erigir un nuevo templo de sabiduría, sino en colocar en manos del investigador una clave maestra con la cual pueda abrir las numerosas puertas internas que conducen al templo del misterio. Ningún conocimiento oculto ha sido tan celosamente guardado como los fragmentos de las enseñanzas herméticas, que han llegado hasta nosotros a través de los siglos transcurridos desde los tiempos del gran fundador, Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, quien murió en el antiguo Egipto, cuando la raza actual se encontraba aún en su infancia. Contemporáneo de Abraham, y si la leyenda no miente, instructor de aquel venerable sabio, Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos que han sido transmitidos desde entonces. Todas las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que en cualquier tiempo han sido impartidas a la raza son originarias, en esencia, de las formuladas por Hermes. Incluso las más antiguas doctrinas de la India han tenido su fuente en las enseñanzas herméticas. Desde la tierra del Ganges, muchos ocultistas avanzados se dirigieron hacia Egipto para postrarse a los pies del maestro. De él obtuvieron la clase magistral que, al tiempo que explicaba, reconciliaba sus diferentes puntos de vista. De esta forma, se estableció firmemente la doctrina secreta. De todas partes del globo acudieron discípulos y neófitos que miraban a Hermes como el maestro de los maestros, y su influencia fue tan grande que, a pesar de las negativas de los centenares de instructores de los diferentes países, se puede fácilmente encontrar en las enseñanzas de estos últimos las bases fundamentales en que se asentaban las doctrinas herméticas. El estudiante de religiones comparadas puede percibir sin dificultad la influencia tan grande que las enseñanzas herméticas han ejercido en todas ellas, sea cual fuere el nombre con que se las conozca ahora, bien en las religiones muertas o bien en las actualmente existentes. La analogía salta a la vista, a pesar de los puntos aparentemente contradictorios, y las enseñanzas herméticas son como un conciliador de ellas. La obra de Hermes parece haberse dirigido a sembrar la gran verdad semilla que se ha desarrollado y germinado en tantas y tan extrañas formas, más que a establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento del mundo. Sin embargo, la verdad original enseñada por él ha sido guardada intacta, en su pureza primitiva, por un reducido número de hombres en cada época, los cuales, prescindiendo de muchos aficionados y de estudiosos superficiales, siguieron el proceder hermético y reservaron su conocimiento a aquellos pocos que estaban preparados para comprenderlo y dominarlo. De boca en boca fue transmitido este conocimiento entre esos pocos. En todo momento han existido en cada generación y en los diversos países de la Tierra algunos iniciados que han conservado viva la sagrada llama de las enseñanzas herméticas y que siempre han deseado emplear sus lámparas para encender las lámparas menores del mundo profano. Cuando la luz de la verdad languidecía y se nublaba por su negligencia, o cuando su pábilo se ensuciaba con materias extrañas. Han existido siempre esos pocos que han cuidado el altar de la verdad, sobre el cual han conservado siempre ardiendo la lámpara perpetua de la sabiduría. Esos hombres han dedicado su vida a esa labor de amor que el poeta describió en estas líneas. Oh, no dejes extinguirse la llama, sustentada por generación tras generación, en oscura caverna, en sus templos sagrados sustentada, nutrida por puros sacerdotes de amor. No dejes extinguir la llama. Esos hombres no han buscado ni la aprobación popular ni acaparar gran número de prosélitos. Son indiferentes a todo esto, pues saben de sobra los pocos individuos que hay en cada generación capaces de recibir la verdad, o de reconocerla si se les presentara. Ellos reservan la carne para los hombres, mientras que los demás dan leche a los niños. Conservan sus perlas de sabiduría para los pocos elegidos capaces de apreciar su valor y de llevarlas en sus coronas, en lugar de echárselas a los cerdos, que las mancillarían y pisotearían en el cieno de sus chiqueros. Sin embargo, estos hombres no han olvidado aún los preceptos de Hermes respecto a la transmisión de estas enseñanzas a los que estén preparados para recibirlas, acerca de lo cual dice el Kybalión: donde quiera que estén las huellas del maestro,
allí los oídos del que es apto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Y además, cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Su actitud habitual ha estado siempre estrictamente de acuerdo con otro aforismo, del Kybalión también, que afirma que los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Y esos oídos incapaces de comprender son los que han criticado esta actitud de los hermetistas y los que se han lamentado públicamente de que éstos no hayan expresado nunca claramente el verdadero espíritu de sus enseñanzas, sin reservas ni reticencias. Pero una mirada retrospectiva a las páginas de la historia demostrará la sabiduría de los maestros, quienes conocían la locura que era intentar enseñar al mundo lo que éste no deseaba ni estaba preparado para recibir. Los hermetistas nunca han querido ser mártires, sino que por el contrario, han permanecido retirados, silenciosos y sonrientes ante los esfuerzos de algunos que se imaginaban, en su ardiente entusiasmo, que podían forzar a una raza de bárbaros a admitir verdades que solo pueden comprender los que han avanzado considerablemente en el sendero. El espíritu de persecución no ha muerto aún en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que, si se divulgaran, atraerían sobre sus divulgadores un profundo odio y desprecio de las multitudes, que volverían a gritar de nuevo: «Crucificadlo, crucificadlo». En esta obra hemos tratado de daros una idea de las enseñanzas fundamentales del Kybalión, indicando todo cuando se refiere a los principios actuantes, dejándoos el trabajo de estudiarlos, más que el de tratarlos nosotros mismos en detalle. Si sois verdaderos estudiantes o discípulos, comprenderéis y podréis aplicar estos principios. Si no, debéis desarrollarlos, pues de otra manera las enseñanzas herméticas no serán para vosotros, sino palabras, palabras, palabras. Los tres iniciados. Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión. Desde el antiguo Egipto han llegado las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos. Durante siglos enteros, Egipto, patria de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros no menos importantes países, se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis. Conocimientos que solo eran transmitidos a los que se hallaban preparados para participar de lo oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los grandes adeptos y maestros que nadie después ha superado, y que rara vez han sido igualados en los siglos que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que, convertidos más tarde en adeptos, hierofantes y maestros, se repartieron por todas partes, llevando consigo el precioso conocimiento que poseían, y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudioso del ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros egipcios. Pero entre esos grandes adeptos existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que puede llamarse hombre a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue conocido bajo el nombre de Hermes Trimegisto. Fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés. Las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en algunas de las tradiciones judías se llega a afirmar que éste obtuvo del mismo Hermes muchos de los conocimientos que poseía. Después de que transcurriese mucho tiempo desde su muerte, la tradición afirma que vivió 300 años. Los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, los griegos hicieron también de él otro de sus dioses, y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante siglos enteros, denominándole el inspirado de los dioses, y añadiéndole su antiguo nombre Trimegisto, que significa 3 veces grande. Todas estas antiguas civilizaciones lo adoraron, y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría.
Aún en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, reservado, etc. Y esto es debido a que los hermetistas siempre observaron rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar margaritas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres. Máximas familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas. Máximas que, por otra parte, habían sido ya usadas muchos siglos antes de la era cristiana. Y esta política de diseminar cuidadosamente la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, incluso en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países, en todas las religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni con secta religiosa alguna. Esto es debido a la prédica que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos, ya que los instructores se convirtieron en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía. Como consecuencia, perdieron toda su sabiduría, que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo sucedió con las enseñanzas herméticas de los agnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología. Y la Iglesia cristiana abandonó entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino. Solo actualmente se observa que la Iglesia cristiana está luchando de nuevo por aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Sin embargo, siempre han existido unas cuantas almas que han conservado viva la llama, alimentándola cuidadosamente e impidiendo que se extinguiera su luz. Y gracias a esos firmes corazones y a esas mentes de extraordinario desarrollo, tenemos aún la verdad con nosotros. Aunque ésta no se encuentra en los libros, sino que ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de boca en boca. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella, su significado ha sido cuidadosamente velado con términos de astrología y alquimia, de tal manera que sólo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. Esto se hizo necesario a fin de evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, quienes luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Incluso en nuestros días nos es posible encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se han perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única llave maestra que puede abrir las puertas a todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que eran las bases fundamentales de toda la doctrina secreta, y que habían sido, hasta entonces, transmitidas del instructor al estudioso, compilación que fue conocida bajo el nombre de El Kybalión, cuyo exacto significado se perdió durante centenares de años. Sin embargo, algunos que han recibido sus máximas de boca en boca las comprenden y las conocen. Sus preceptos no habían sido escritos nunca hasta ahora. Se trataba simplemente de una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la cual, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales más que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más que en el cambio de un tipo de metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal, que convertía todos los metales en oro, es una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que es perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. En esta obra invitamos a los estudiosos a examinar las enseñanzas herméticas, tal como fueron expuestas en el Kybalión, explicadas y ampliadas por nosotros, humildes estudiosos de ellas, que si bien llevamos el título de iniciados, somos, sin embargo, simples discípulos a los pies de Hermes, el maestro. Transcribimos aquí muchas de las máximas y preceptos del Kybalión, acompañados por explicaciones y comentarios que creemos ayudarán a hacer más fácilmente comprensible a los hombres modernos estas enseñanzas, especialmente teniendo en cuenta que el texto original ha sido velado a propósito con términos oscuros y desconcertantes. Las máximas originales, axiomas y preceptos del Kybalión están impresos con otro tipo de letra. Esperamos que los lectores de esta obra saquen tanto provecho del estudio de sus páginas
como lo sacaron otros que han pasado antes por el mismo sendero que conduce al adeptado desde los tiempos de Hermes Trimegisto, el maestro de los maestros, el 3 veces grande. Dice el Kybalión: dondequiera que se encuentren las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. De manera que, de acuerdo con lo indicado, este libro solo atraerá la atención de los que están preparados para recibirlo, y recíprocamente, cuando el estudioso esté preparado para recibir la verdad, este libro llegará a él. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de ley de atracción, llevará los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par, el Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda filosofía hermética son los siguientes: el principio del mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto, el principio de generación. 1. El principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc., y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales, es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica fácilmente los varios fenómenos mentales y psíquicos que tanto han llamado la atención del público, y que sin tal explicación no son comprensibles y desafían toda hipótesis científica. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habilita al individuo a realizar y conocer la ley que rige el universo mental, aplicándola a su bienestar y desarrollo. El estudiante de filosofía hermética puede emplear conscientemente las grandes leyes mentales en lugar de usarlas por casualidad o ser usado por ellas. Con la clave maestra en su poder, el discípulo puede abrir las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar en él, libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, de la fuerza y de la materia, y cómo y por qué todas ellas están subordinadas al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros escribió hace mucho tiempo: el que comprenda la verdad de que el universo es mental está muy avanzado en el sendero del adepto. Y estas palabras son tan verdad hoy en día como lo eran cuando fueron escritas. Sin esta clave maestra resulta imposible acceder a la sabiduría, y el estudioso que no la posea en vano llamará a la puerta del templo. 2. El principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos estados del ser y de la vida. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto, al afirmar: como es arriba, es abajo, como abajo, es arriba. La comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual, del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas lo consideraban uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de tal manera que nos permita ver, aunque no sea más que algunos de los rasgos de la diosa. De igual manera que conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, la órbita y el movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observación,
Así también, el conocimiento del principio de correspondencia lo faculta para razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender al arcángel. 3. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, el Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil, hecho confirmado por la ciencia moderna, que cada nuevo descubrimiento verifica y comprueba. Y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado hace cientos de años por los maestros del antiguo Egipto. Explica las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y aún del mismo espíritu, que no son sino el resultado de los diversos estados vibratorios. Desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más grosera forma de materia, todo permanece en vibración. Cuanta más alta es ésta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo, de igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que no tiene movimiento. En el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. Entre ambos polos hay millones de grados de intensidad vibratoria. Desde la partícula y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta el astro y los universos, todo está en vibración. Y esto es igualmente cierto en lo que respecta a los estados o planos de la energía o fuerza, lo cual no es más que un determinado estado vibratorio, y a los planos mentales y espirituales. Una perfecta comprensión de este principio habilita al estudioso del hermetismo a controlar sus propias vibraciones mentales, así como las de los demás. Los maestros también emplean este principio para conquistar los fenómenos naturales. El que comprenda el principio vibratorio ha alcanzado el centro del poder, ha afirmado uno de los más antiguos escritores. 4. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo su par de opuestos. Afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían: la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse. Los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en todo hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa. La diferencia consiste simplemente en diversos grados entre ambos. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente lo mismo. Su diferencia consiste tan solo en una cuestión de grados. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, por lo que ambos términos, frío y calor, simplemente indican diversos grados de la misma realidad, y que ésta se manifiesta en esos opuestos, que no son más que los polos de eso que se llama calor. Esto es, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. El mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las cuales, en resumen, no son sino una misma entidad. Su diferencia viene dada por la diversidad del grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Y entre duro y blando? ¿Blanco y negro? ¿Alto y bajo? ¿O positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos en apariencia, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se difuminan una en la otra, hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si algo nos causa placer o disgusto. Todas no son más que gradaciones de lo mismo, como comprenderéis claramente por poco que meditéis sobre ello. Y aún más que esto, es posible cambiar o transmutar las vibraciones del odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás. Precisamente esto es lo que los hermetistas consideran lo más importante.
Muchos de los que leéis estas páginas habréis tenido experiencias en vosotros mismos y en los demás de la rápida e involuntaria transición del amor en odio y viceversa. Y ahora comprenderéis la posibilidad de efectuar esto por medio del poder de la voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos de una misma y única realidad. El hermetista comprende y conoce perfectamente el arte de transmutar el mal en el bien, aplicando inteligentemente el principio de polaridad. En una palabra, el arte de polarizar se convierte en una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio capacita para cambiar la propia polaridad, así como la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. 5. El principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación, el equivalión. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta. Un flujo y reflujo. Una oscilación del péndulo entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad, descrito anteriormente. Hay siempre una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Y esta rige para todo: soles, mundos, animales, mente, energía, materia. Esta ley se manifiesta tanto en la creación como en la destrucción de los mundos, tanto en el progreso como en la decadencia de las naciones, en la vida, en todo lo que existe y, finalmente, en los estados mentales del hombre, y con referencia a esto último, los hermetistas creen que este principio es el más importante. Ellos han hallado este principio encontrándolo de aplicación universal y han descubierto, asimismo, ciertos métodos para escapar a sus efectos, mediante el empleo de las fórmulas y métodos apropiados. Emplean para ello la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de él. Saben cómo usarlo, en lugar de ser usados por él. En este y en otros métodos parecidos consiste la ciencia hermética. El maestro se polariza a sí mismo en el punto donde desea quedarse, y de esa forma neutraliza la oscilación rítmica pendular que tendería a arrastrarlo hacia el otro polo. Todos los que han adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismos ejecutan esto hasta cierto punto, consciente o inconscientemente, pero el maestro lo efectúa de forma consciente, y por el solo poder de su voluntad alcanza un grado tal de estabilidad y firmeza mental casi imposible de concebir por esa inmensa muchedumbre que va y viene en un continuado movimiento ondulatorio, impulsada por ese principio de ritmo. Este, así como el de la polaridad, ha sido cuidadosamente estudiado por los hermetistas, y los métodos de contrabalancearlos, neutralizarlos y emplearlos forman una de las partes más importantes de la alquimia mental hermética. 6. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley, el equivalión. Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto. Afirma que nada ocurre casualmente, sino conforme a la ley. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y efectos, los superiores a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente a la ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede ascender más allá del plano ordinario de causa y efecto hasta cierto grado, y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierte en causas en lugar de efectos. Las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a los de ellas. La herencia, las sugestiones y otras múltiples causas externas las empujan como autómatas en el gran escenario de la vida. Pero los maestros, que han alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes y no dirigidos. Ayudan a las masas y a los individuos a divertirse en el juego de la vida, en lugar de ser ellos los jugadores o los autómatas movidos por voluntades ajenas. Utilizan el principio, en vez de ser sus instrumentos. Los maestros obedecen a lo causativo de los planos superiores a aquel en que se encuentran, pero prestan su colaboración para regular y regir en su propio plano. En lo dicho está condensado un valiosísimo conocimiento hermético,
que el que sea capaz de leer entre líneas lo descubra. Es nuestro deseo. 7. El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, y siempre se encuentran en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo, y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero siempre subsiste el mismo principio. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin él. La comprensión que se tiene de él ilumina muchos de los problemas que tanto han confundido la mente de los hombres. Este principio creador obra siempre en el sentido de generar, regenerar y crear. Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseáis conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, debéis estudiar este principio hermético, pues contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Os advertimos que nada tiene que ver con las perniciosas y degradantes teorías, enseñanzas y prácticas que se anuncian con llamativos títulos, las cuales no son más que una prostitución del gran principio natural de generación. Tales teorías y prácticas no son más que la resurrección de las antiguas doctrinas fálicas, que solo pueden producir la ruina de la mente, del alma y del cuerpo. Y la filosofía hermética siempre ha alcanzado su protesta contra esas licencias y perversiones de los principios naturales. Si lo que deseáis son tales enseñanzas, debéis irlas a usar a otra parte. El hermetismo nada contiene sobre ella. Para el puro, todo es puro. Para el ruin, todo es ruin. Capítulo 3. Transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, el Kybalión. Como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y de la psicología. Hermes fue el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Sin embargo, no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía. La construcción de las mismas pirámides muestra una relación estrechísima entre sus diseños y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe creerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas revelan que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas, y sobre todo en ciencia psíquica, que tanto confunde a los psicólogos de hoy en día, hasta el punto que han llegado a confesar al fin que, después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. La verdad es que, además de la química, la astronomía y la psicología, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia y de la psicología trascendental denominada psicología mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, el único que conocen los hombres de ciencia modernos. Entre los muchos aspectos y tópicos de los conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar quiere decir cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformarse en otra cosa. Webster. Y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de trocar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc. en otros.
Por lo tanto, podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si preferís el término, una forma práctica y concreta de psicología mística. Sin embargo, esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el del mentalismo. Afirma que el todo es mente, el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuando existe es la mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, ya se trate de la materia, de la energía o de la mente. Por consiguiente, esa transmutación no es otra cosa que la magia, de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas y mentalistas más avanzados, ha alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades o de los terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase. Pero tales hombres existieron y existen, es una verdad que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que sea. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, ya que han tenido ciertas experiencias personales que justificaron su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que, por el contrario, permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de que sus poderes son por completo mentales y operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo del Kybalión, que dice: el universo es una creación mental. No obstante, los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al de maestro, los iniciados e instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, etc., son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se les dé a los fenómenos que se produzcan. En la práctica, la transmutación mental trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones, etc., de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparado con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre el cual está basada esa operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden estar transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás, y efectivamente, todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces de forma consciente. Cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que los rigen, y sobre todo, cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiosos del mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás, y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle. Nuestro propósito consiste únicamente en mostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta obra indicaremos los principios básicos en que se fundamenta la transmutación mental, de tal manera que todos los que la estudien puedan comprender las leyes que obedecen y, poseyendo así la llave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, en el que se explica y desarrolla el axioma
de que todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras de El Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente, porque es, en realidad, la base de toda filosofía hermética y del arte hermético de transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental, el Kybalión. Sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial quiere decir realmente existente, el elemento esencial, el ser real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve más que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Comprueba que nada existe realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece. Todo nace, crece y muere. Tan pronto como algo ha adquirido su máximum de desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo se halla en constante operación. No hay realidades. Nada es firme, nada duradero, fijo o sustancial. Nada permanece. Todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye. Todo se construye y derrumba. Todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que hace tal examen y ve tales hechos fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en ellas. Todos los pensadores, de cualquier país o época, se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres le han dado muchos nombres. Algunos la han denominado Dios, otros energía eterna, otros materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma. No necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético de todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos la teoría de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible, y esto debe ser así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo simples esfuerzos infantiles de mentes mortales para comprender el secreto del infinito. Pero todos esos esfuerzos han fracasado siempre, y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a serle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a girar y girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuirle al todo la personalidad, las cualidades, las propiedades, las características y los atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, los sentimientos y las características de los humanos. Y llegan incluso a atribuirle cualidades negativas, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, y todo eso que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no les sirven en absoluto al hombre desarrollado, quien acaba por dejarlas a un lado. Creemos que es nuestro deber indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él.
mientras que la teología representa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad, características, etc., así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros, por otra parte, la especulación que tiende a comprender lo cognoscible y pensable, si se nos permite la palabra, en tanto que la metafísica indica la tentativa de inquirir entre las nebulosidades de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable así, al fin y al cabo, tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros entes que tienen realidad por sí mismos, mientras que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos por los que circula la ignorancia, y forman la base más insegura e inestable sobre la que pueda apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptéis estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy pronto hablaremos en estas lecciones de teología y metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay, sin embargo, ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación os invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo, el Kybalión. En su esencia, el todo es incognoscible, el Kybalión. Mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto, el Kybalión. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar tanto como lo juzguemos conveniente, nos dice respecto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. 1. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. 2. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que lo defina, lo limite o le ponga restricciones. Tiene que ser infinito en el tiempo, eterno, haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada. Además, si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás puede dejar de ser siquiera por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Ha de ser infinito en el espacio. Encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno para que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque nada hay en él que pueda interrumpirse, separarse o concluir en absoluta continuidad. Y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder, porque no hay otro que el suyo. 3. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. Es imposible que sea aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor, bajo ningún aspecto. Debe haber sido siempre y seguir siendo siempre también, idéntico a lo que es ahora, el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Al ser el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mudable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él, en realidad, todo lo que sea finito no es nada realmente. No os vayáis a sorprender o asustar, porque no tratamos de embarcaros en la ciencia cristiana, cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentemente contradictorios asuntos. Tened paciencia. Llegaremos a todo a su debido tiempo. Vemos a nuestro alrededor eso que se llama materia, que constituye la base física de todas las formas. ¿Es el todo simplemente materia? Absolutamente no. La materia no puede manifestar la vida o mentalidad, y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger como consecuencia si no está involucrado o involucionado como antecedente. Y además la ciencia moderna nos dice que la materia no existe realmente,
sino que es energía o fuerza interrumpida. Esto es, energía o fuerza en un grado menor de intensidad vibratoria. Como ha dicho recientemente un escritor, la materia se sumerge en el misterio. Incluso la ciencia materialista ha abandonado la teoría de la materia y ahora descansa sobre la base de la energía. ¿Es pues el todo mera fuerza o energía? No, la fuerza, tal como la entienden los materialistas, es algo ciego, mecánico, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de energía ciega, por las razones dadas anteriormente. Nada puede subir más alto que su propia fuente. Nada evoluciona si no ha involucionado. Nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Por consiguiente, el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera, no existiría eso que se llama mente y vida. Y sabemos que ambas existen, porque nosotros estamos vivos y empleamos nuestra mente en considerar esta cuestión. Y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía y que sepamos que existe el universo? Vida y mente. Vida y mente en todos sus diversos grados de desarrollo. Entonces preguntaréis, ¿queréis con esto decir que el todo es vida y mente? Sí y no es nuestra respuesta. Si entendéis por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no, el todo no es eso. ¿Pero de qué clase de vida y mentalidad estáis hablando?, preguntaréis. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente finita y viviente si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar a eso lo que se refieren las almas iluminadas, cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente infinita. Los iluminados lo llaman espíritu.